nos olvidan. Otras veces la hemos escuchado y otras veces alguien nos pregunta y simplemente damos por sentado de que como ya yo me la sé, creo, tengo fe, no necesito investigar. Pero no sé si ustedes se habían preguntado o alguien le ha preguntado por qué a la palabra de Dios, la que nosotros tenemos hoy, se le ha dado el nombre de Biblia. ¿Alguien recuerda? Aunque ya lo tenemos ahí en la pantalla. De acuerdo a lo que en nosotros encontramos, la palabra Biblia es un término que procede de la palabra griega biblos o biblón, que significa un rollo, un papiro, en el cual se escribía algo. En el griego también la palabra tiene que ver con un rollo, pero ahora un rollo diferente. Y no sé, quizá el tiempo no nos va a dar, pero déjeme adelantarle un detallito aquí. Los libros de la Biblia estaban escritos en rollos. Habían rollos de cuero, de animales, por supuesto, vacas, corderos. Generalmente los que más se usaban eran los de vacas porque eran más grandes y se trataba de escribir allí. ¿Cómo se escribía? Se escribía con plumas de animales y con tinta. Pero no era solo la Biblia que se escribía así. Todos los libros de ese entonces se escribían así. Había un detalle interesante y es el hecho de que no todo el mundo sabía escribir. Y quizás un dato curioso para algunos de nosotros, aún en el tiempo de Jesús todavía, los que sabían escribir eran los que tenían la profesión menos pagada. Ahora ocurre todo lo contrario. Con frecuencia pasa que el que no sabe leer ni escribir no tiene acceso a muchas facilidades, pero en aquel tiempo el que sabía escribir era el sirviente. El que mandaba a veces ni siquiera sabía lo que se escribía. Así es que este nombre de Biblia, cuando nosotros hablamos de Biblia, ya en el término nuestro, cuando ustedes le hablan de la Biblia, ¿en qué usted piensa? Vamos a ver, ¿en qué piensa usted cuando alguien le dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué más a usted le llega a la mente? Conjunto de libros. Ahora hay un detalle interesante y es el hecho, cuando un judío le hablaban de la Biblia o del biblón, le estaban hablando de dos conjuntos: el Pentateuco y los profetas. Quizás algunos de nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿y cómo es el asunto? Sí, para ellos, porque era lo que tenían, no podemos olvidar que la Biblia que usted y yo tenemos hoy no es a lo mismo que los judíos le llamaban Biblia o le llaman todavía hasta el día de hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos que los primeros libros de la Biblia, normalmente nosotros entendemos que lo escribió ¿quién? Moisés. De ahí que hay un detalle interesante y ahí pudiéramos invertir todo un tema para hablar acerca de eso. Pero no sé si ustedes han notado que precisamente esos libros tienen una forma de escritura y un contenido hecho por alguien que ya no solamente sabía escribir, sino que sabía cómo escribir. Hace el año pasado, mientras estábamos en los estudios en México, nos llamó la atención una clase que estábamos recibiendo de hebreo y el profesor nos decía que algunos de los salmos están escritos en manera matemática en el entorno judío. Algunos, cada estrofa, la palabra que inicia es una de las letras del nombre de Jesús. Otros es del nombre de Yahvé.
Y él nos decía, en cada estrofa las palabras están contadas de tal manera que coincidan con un número perfecto. Y quizás algunos de nosotros nos pensamos, bueno, ¿y para qué invertir tanto tiempo en escribir esos detalles? Hay un aspecto interesante que nosotros hemos visto y es lo que tiene que ver con los idiomas. Hoy ustedes y yo tenemos una Biblia, ¿en qué idioma? ¿Alguien recuerda? En español. Los que saben inglés la tienen en inglés. Pero cuando se escribió en primer lugar, se usaron 3 idiomas básicos: hebreo, griego y arameo. En el que menos se escribió fue en arameo. Griego se escribió la gran parte del Nuevo Testamento, y en hebreo entonces casi la totalidad del Antiguo Testamento. Y aquí entra un detalle interesante. El hecho de que usted y yo sepamos por qué se escribió en esos idiomas nos va a ayudar a entender algunas cosas que encontramos en la Biblia. Y le pongo algunos ejemplos un tanto rápido. Para los hebreos hay 3 palabras que aluden a el amor. Para los griegos hay 5. Para el arameo hay 3. Y cada una se entiende en el entorno de lo que los rodea. Con frecuencia, cuando me toca hablar acerca de esto, me gusta hacer el énfasis en el hecho de que cuando usted y yo le decimos a alguien, yo te amo, esa sola palabra, yo te amo, puede significar mucho, pero va a depender de a quién se le dice. Si es un esposo que le dice a la esposa, significa algo diferente a que si es un hermano a otro hermano, o si es un hermano a otra hermana, si es un padre a un hijo. Por eso es importante que usted y yo entendamos que cuando encontramos algunos términos en la Biblia, necesitamos tener pendiente en qué entorno se está diciendo lo que se dice. Ahora, la Biblia está dividida de una manera interesante. La principal división que usted y yo encontramos en la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no es la única división que encontramos en la Biblia. Usted y yo encontramos la Biblia dividida en orden de libros, y vamos a ver eso más adelante, pero otra de la división que usted y yo encontramos hoy es la que tiene que ver con capítulos. Y quizás alguien puede preguntar si a quién se le ocurrió la idea. Para nosotros hoy eso es una bendición. De acuerdo a los registros históricos, hace unos años atrás, en el 1226, hay algunos que todavía no se ponen de acuerdo, pero sí en lo que la historia está de acuerdo es que el origen de dividir la Biblia en capítulos viene de los hermanos de París. Un sacerdote junto con otros ayudantes vieron que resultaba difícil leer los rollos completos. Así es que como lo iban a traducir, decidieron acomodarlos en capítulos primero. Primero solo capítulos. Luego, más adelante, en el 1541, a un judío que no vivía en Jerusalén, se le ocurrió la idea de ahora dividir los capítulos en versículos para que fuera más fácil el entendimiento. De ahí que ustedes y yo tenemos hoy, alguien hacía una pregunta a una persona en una ocasión, ¿quiere decir entonces que la Biblia que usted y yo tenemos hoy está escrita exacto como la escribieron los profetas? Y pudiéramos decir sí y no. ¿Por qué sí? Porque lo que encontramos ustedes y yo escrito aquí es el contenido exacto de lo que escribieron los profetas. Pero la forma en que la escribieron no es la misma.
Para ponerles un ejemplo, si usted va a los rollos del Mar Muerto, donde se encontraron algunas porciones del profeta Isaías, otras de Daniel, usted encontraría allí un rollo escrito de todo lo que ellos escribieron allí. Y algunas ocasiones más de uno para encontrar el contenido completo. Así es que lo que usted y yo encontramos hoy como capítulos, que con frecuencia para nosotros citar una porción de la Biblia, usamos también un orden. Decimos el libro, el capítulo y el versículo. Alguien dijo que los eruditos parisinos y los judíos fueron los primeros que ordenaron de manera científica y de manera inteligente la Biblia. Se estaban refiriendo no al orden de los libros, sino al orden de cómo leer. Imagínense que usted y yo tuviéramos que leer una porción de la Biblia y tuviésemos que tener todo el rollo. Quizás algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hacían? Bueno, la misma Biblia nos dice que un sábado Jesús fue a la sinagoga y le entregaron no la Biblia. ¿Qué le entregaron? Dice allí, el rollo. Y abrió el rollo y en una porción del rollo comenzó a leer lo que decía, ¿qué profeta? ¿Ustedes recuerdan? El profeta Isaías, lo que decía alrededor de él. Así es que es interesante nosotros notar que lo que tiene que ver con la Biblia, el orden que usted y yo tenemos hoy, fue fruto de que alguien, que pudiéramos decir también inspirado por el Señor, decidió acomodar para que nos fuera más fácil el entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, hay un detalle interesante. La Biblia fue escrita por hombres y mujeres inspirados por el Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la inspiración de la Biblia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y la misma Biblia dice que la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? ¿Qué está queriéndonos decir con eso? Hay algunas personas que han entendido mal el término que se utiliza para referirse a la inspiración de la palabra de Dios. Y algunos entienden que Dios lo que hizo fue que tomó al profeta, a quien iba a escribir, y fue dictándole, hablándole en los oídos lo que debía escribir. Si eso fuera así, entonces tendríamos alguna dificultad, por ejemplo, que el mismo apóstol Pablo dice en una ocasión, miren, esto se lo digo yo, no el Señor. Y alguien pudiera pensar, bueno, pero si la Biblia es la inspiración de Dios, ¿por qué Pablo escribe eso, que eso lo dice él y que no lo dice el Señor? No olvidemos que el lenguaje humano puede ser entendido por los seres humanos. Y aunque Dios podía fabricar un libro y dejárselo a su pueblo, decidió hacer que los seres humanos participaran en el plan de dejar su palabra a los seres humanos para que los que recibieran su palabra también fueran instrumento de salvación para aquellos que no conocen. Ahora, nosotros encontramos un detalle interesante. Otra de las divisiones que encontramos en la Biblia tiene que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí entra un detalle interesante. Ustedes van a notar que generalmente en el Nuevo Testamento se hace alusión a toda la Biblia. El versículo que leíamos como texto clave, que vamos a ver ahorita al final también, el apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento es inspirado por el Señor, el Nuevo no. ¿Es eso lo que dice el apóstol Pablo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nos detenemos allí. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de toda la Escritura, ¿a qué se está refiriendo en sí? Miren un detalle interesante aquí. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí en la segunda carta, que fuera nuestra lectura bíblica,
y me voy a detener un poquito allí con la diapositiva, en la segunda carta a Timoteo, él está escribiendo, miren, toda la escritura es inspirada por Dios. A veces nosotros usamos mal ese versículo para decir que ese versículo está aludiendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pregúntese por un momento, ¿quién escribió esta carta? Pablo. Si es Pablo que escribe esta carta, ustedes y yo tenemos hoy las cartas del apóstol Pablo, ¿en qué división de la Biblia? En el Nuevo Testamento. Quiere decir entonces que en el entonces cuando el apóstol Pablo escribió, el Nuevo Testamento no estaba completo. Hay algunos que piensan que como el apóstol Pablo habló acerca de la inspiración de toda la Biblia, se estaba refiriendo a lo que había escrito del Antiguo Testamento y los evangelios que se tenían en aquel entonces. Hay la posibilidad de que el apóstol Pablo estaba haciendo alusión a lo que para los judíos en aquel entonces era lo que abarcaba toda la palabra de Dios. ¿Qué era? El Pentateuco y los libros proféticos. Dos divisiones que eran lo que tenían los judíos. Ya más adelante fue cuando se encontró las otras divisiones de los libros de los salmos, los libros de sabiduría y todos esos detalles. Así que el apóstol Pablo está haciendo alusión a lo que se tenía en aquel entonces para toda la Biblia. Ahora, lo que el apóstol Pablo dice se aplica a nosotros hoy, ¿sí o no? Sí. Entonces nosotros pudiéramos decir hoy que lo que el apóstol Pablo escribió de que toda la escritura es inspirada por Dios, para nosotros hoy, eso abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Hay un grupo de cristianos que se dio a la tarea de, después de que se hizo la primera división en torno general, que fue lo que tenía que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento, de seleccionar qué libros iban a formar parte de lo que se le llamó el canon. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado esa palabra, el canon bíblico. ¿Qué es eso? El canon es una palabra que era usada para lo que nosotros conocemos hoy como una regla, un metro. Por eso ellos decían canon bíblico, la regla bíblica. ¿Qué abarcaba eso o qué implicaba eso? Los encargados de cuidar y de preservar los escritos bíblicos en el tiempo judío eran los sacerdotes. Usted se va a dar cuenta cuando usted lee el Pentateuco y cuando lee los primeros libros de Moisés, excluyendo el libro de Job, por supuesto, se va a dar cuenta que la instrucción que se le dio a Josué de los libros que estaba recibiendo de Moisés, los que han leído el año bíblico recuerdan que a Josué se le encomendó que guardara esos libros. Y Josué era el líder que iba a sustituir a Moisés. Los registros históricos recuerdan que los sacerdotes, como parte de su encomienda, se le dio cuidar los escritos de los profetas. Pero es posible que algunos de nosotros nos estemos preguntando, bueno, pero ¿todo el tiempo hubo escritos de profetas? No. Antes de Moisés ya se tenía lo que los historiadores han llamado la tradición oral. ¿Qué es eso? La tradición oral no era más que repetir las palabras que Dios había dado a los patriarcas a sus sucesores. Por eso usted encuentra que aunque no se había dado la instrucción de Moisés en el Pentateuco, ya habían personas que sabían que había que diezmar y ofrendar. Porque Moisés hace relato de un hombre, y vamos a ver si ustedes recuerdan a ver cuál era ese hombre, que un día mientras iba huyendo se dio cuenta que
Dios estaba por bendecirlo, hizo un compromiso con el Señor. Y le dijo, mira Señor, si tú me bendices, de aquí en adelante, yo voy a ser fiel y voy a devolver el diezmo. ¿Ustedes recuerdan qué hombre fue ese? ¿De dónde aprendió Jacob que había que diezmar y ofrendar? Eso es parte de la tradición oral que se tenía. ¿De dónde aprendieron los patriarcas que debían dar una ofrenda? Adán y Eva siguieron la secuencia de enseñar a los que le seguían las tradiciones y las costumbres. Pero como el tiempo iba avanzando, el pecado iba aumentando, el Señor permitió que uno de los líderes más grandes del primer tiempo se dedicara a escribir. Y hay algo que me llama la atención, y es el hecho de que, yo no sé si ustedes habían notado, que Moisés recibió las primeras instrucciones de Dios de parte de su mamá, los primeros años. Luego de ahí, entonces fue al palacio. En el palacio aprendió todo lo que tenía que ver con los asuntos de llegar a ser un monarca. Y el Señor aprovechó ese conocimiento que tenía Moisés para encargarlo de escribir lo que iba a ser la base para el pueblo judío de lo que el Señor quería que su pueblo aprendiera. No hay dudas de que el Señor siempre aprovecha las dificultades por las cuales ustedes y yo pasamos para Él usar a aquellos que se dejan usar de manera sabia. Porque posiblemente, yo no sé si ustedes lo han pensado en algún momento, pero posiblemente alguien pudiera pensar, bueno, pero si Dios le salvó la vida a Moisés de morir en el agua, ¿por qué ahora permite que después de tratar de liberar a su pueblo, matando a un esclavo, tenga que salir corriendo? Ya era un adulto, ya había aprendido todo lo del reino. El Señor podía hacer que ocurriera algo. Y es que hay un detalle interesante. Usted puede ser inteligente, pero la sabiduría viene de Dios. Y el Señor sabía que Moisés había llegado a ser inteligente en el palacio del faraón, ¿sí o no? Sí. Pero quería que aprendiera de él cómo iba a ser para recibir la palabra de Dios. Así es que cuando nosotros encontramos en la Biblia los escritos de los profetas, tenemos que estar conscientes de que la inspiración que Dios le dio tenía que ver con iluminar su mente para que fueran capaces de escribir en su lenguaje, con el conocimiento que tenían, lo que Dios le había motivado a escribir. Por eso, usted va a encontrar que hay algunos libros en la Biblia que no tienen tanta estructura en la forma en que fueron escritos. Por ejemplo, algunos de los escritos proféticos. Y colocamos otro ejemplo allí. Daniel. Cuando usted lee el libro de Daniel y lo lee detenidamente, tiene que darse cuenta que quien escribió ese libro fue alguien que no solamente había recibido la inspiración de Dios, sino que era alguien que había sido educado de alguna manera. Y aquí es donde entra un detalle interesante, por lo que la palabra de Dios es sumamente interesante. Dios puede y quiere usar a aquellos que se han capacitado intelectualmente y están dispuestos a colocar sus talentos en las manos del Señor. Y lo voy a decir de nuevo. Dios quiere, ha usado, puede usar y seguirá usando a aquellos que son capaces de recibir inteligencia y están dispuestos a colocarla en sus manos. Hace algunos años atrás, cuando yo terminaba el bachillerato, por allá por el 83, 84, que alguien llegó a mi casa y le dijo algo así a mi mamá. No era conmigo que estaban hablando, pero a veces la gente llega a la casa y va a hablar con los padres, los muchachos siempre oyen algo. Y recuerdo que alguien le dijo a mi mamá, mira, el Señor viene pronto.
La Biblia dice que la venida del Señor está cerca. Así es que, como ustedes son cristianos, vinieron aquí a este lugar a levantar una iglesia, no deje que sus hijos se vayan ahora de que para la universidad. Ponga a sus hijos a predicar, a dar estudios bíblicos, a ganar almas, porque ya el Señor viene ahí. ¿Saben? Esperar la venida del Señor tiene más que ver con perseverancia que con rapidez. De ahí es que algunos alborotan creyendo que interpretando algunas profecías pueden adivinar o pueden calcular alguna fecha, cuando ya la misma palabra de Dios nos ha dicho que el secreto está en estar velando cuando el Señor venga. El día y la hora, dice la misma palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben? Nadie. De ahí es que usted y yo tenemos que ser cuidadosos cuando decimos la venida del Señor está cerca. Porque ese cerca que la misma palabra de Dios dice no tiene que ver con longitud de tiempo. Tiene que ver con la precisión que Dios tiene, y el tiempo de Dios y el nuestro no es el mismo. Uno de sus escritos inspirados en la palabra de Dios, uno de los profetas dice que para Dios un día es como. O sea, no es que el profeta nos está diciendo que el Señor tiene sus días calculados en 1000 años, porque hay algunos que se han puesto a calcular ahora entonces, si para Dios un día es como 1000 años, entonces, ¿cuántos años han pasado? Lo que el profeta nos está diciendo, el tiempo de Dios y el mío son totalmente diferentes. No se olviden lo que mencionábamos ahorita, la forma en la que se escribió la Biblia, que usted y yo lo necesitamos tener pendiente. Y quiero cerrar esta parte porque el tiempo no nos da para ver todo lo que tiene que ver con la historia bíblica. La diapositiva se ve un tanto pequeña, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, fue agrupado en estilos, si es que pudiéramos decirlo así, de escritura. Y cuando hablamos de estilo, me estoy refiriendo al formato en el que se escribió. Los primeros libros, los primeros 5 libros, se encuentran en lo que para los judíos es llamado el Pentateuco, que no es más que 5 libros. Y yo quiero ver ahora cómo está la memoria de ustedes. ¿Cuáles son esos libros? Ya que algunos de ustedes no pueden verlo bien ahí. ¿Cuáles son esos libros? El Pentateuco, ¿qué abarca? ¿Cuáles son esos 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Eclesiastés. No van eso. No, a ver si algunos se me están durmiendo. Entonces, esos 5 libros abarcan lo que los primeros judíos organizaron como la base de la palabra de Dios. No es solo la palabra de Dios, es parte del conjunto. La segunda división que ellos hicieron tienen que ver con los libros que están abarcados en los narrativos o históricos. Y es bueno saber que no están ubicados en un orden cronológico de cómo se escribieron, ni en orden cronológico de cómo ocurrieron las cosas. Hay algo interesante, y es el hecho de que usted y yo no necesitamos saber con exactitud cuál fue el orden en el que ocurrieron exactamente las cosas que narra la Biblia. Lo que usted y yo necesitamos saber es que esa es la palabra de Dios y está organizada de una manera que nos puede ayudar a mantener la salvación que el Señor nos ha dado. Ahora, esos libros que hablan acerca, los libros históricos y narrativos, usted y yo tenemos que verlo desde el punto de vista de aquellos que lo escribieron. Y es posible que a veces nosotros nos sintamos un poquito mortificados porque en la Biblia, la palabra de Dios, se habla tanto de muerte, de guerras, de dificultades. Y abramos un paréntesis aquí. Si el Señor lo usara a usted hoy
para escribir un libro de un mensaje especial que el Señor le da y lo inspirara como inspiró a los que escribieron la Biblia, ¿en qué forma escribiría usted? Si a usted le gustan los poemas, ¿cómo va a escribir? En poemas. Si a usted le gusta la historia, ¿cómo lo va a escribir? Y es posible que después, años atrás, alguien diga, bueno, ¿y por qué hablaron tanto de huelgas, de transporte, de cibernética? Porque eso era lo que nosotros teníamos. ¿O no es eso lo que encontramos, por ejemplo, en los escritos del apóstol Pablo? Los que estamos estudiando este trimestre nos habla acerca de Efesios. Guerra, soldados. Si fuera en este tiempo, el apóstol Pablo no lo escribiera así, pero eso era lo que ellos conocían. Así es que cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tener pendiente que lo que estamos leyendo fue inspirado por Dios, pero fue escrito por un ser humano que con pecado y defecto escribió lo más que pudo asimilar de la palabra de Dios, pero en un lenguaje que usted y yo podemos entenderlo hoy. La siguiente división es lo que tiene que ver con los libros poéticos o de sabiduría. Y ahí es donde nosotros encontramos algunos libros que para algunas personas piensan que quizás no tienen mucho sentido en el que se escribieran. Hace unos años atrás escuché a alguien que decía, bueno, yo no sé para qué la Biblia se escribió el libro de Cantares. Y ya después yo voy a estar hablando en otra ocasión acerca del libro de Cantares, el propósito, el objetivo y la bendición que tiene para los matrimonios y para la iglesia en general. Pero los seres humanos, todos tenemos sentimientos. Y usted y yo no solamente estamos alegres, a veces podemos estar tristes, a veces podemos estar quizás sentirnos un poquito derrotados, y en la Biblia nosotros encontramos cómo fortalecer cada una de esas áreas, y para eso usted y yo necesitamos usar las divisiones que encontramos en la Biblia. Uno de los autores del Nuevo Testamento dice, si está alguno de ustedes triste, ¿qué debiera hacer? ¿Ustedes recuerdan que dice eso? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Entonces, ¿qué debe hacer? Ore. Pida a los ancianos. O sea, cada situación tiene una solución. Y eso lo encontramos en la Biblia. Y por último, del Antiguo Testamento, usted y yo encontramos los libros proféticos. Y aquí hay un detalle interesante. Muchas personas no han entendido bien la Biblia porque han tratado de tomar de manera literal algunas porciones que tienen que ver o con sabiduría o con profecía. Les pongo un ejemplo. La Biblia dice que el león de Judá es ¿quién? ¿Quién es? Pero pregúntese por un momento. ¿Nuestro Salvador es un león? La Biblia también dice que el cordero que fue inmolado, el que murió en la cruz, ¿fue un cordero o fue Jesús? Entonces, cuando usted y yo leemos esos textos, tenemos que acomodarnos en el entorno en el que se escribió. De ahí la importancia de que usted y yo, cuando leemos, por ejemplo, lo que fuera nuestra lectura bíblica, donde el apóstol Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada, o sea, todo lo que usted y yo encontramos aquí, los 66 libros son inspirados y tienen el propósito de guiarnos a toda la verdad. ¿Qué es lo que es inspirado? ¿Algunas partes? Es posible que a usted, como cualquier ser humano, habrá algunas porciones de la Biblia que puede estar pensando, pero ¿y el Señor no pudo haber sacado eso? Porque esto como que no se entiende. Y el mismo apóstol Pedro dice, miren señores, hermanos,
El apóstol Pablo sabía mucho, pero escribió algunas cosas que dan brega de entender. No está diciendo que esas cosas difíciles de entender que escribió el apóstol Pablo no sean inspiradas. Tampoco está diciendo que usted y yo debiéramos estar mortificados o amargados porque no llegamos a entender completamente. Hace un tiempo leí una cita de un autor protestante del siglo XVI, donde él decía: cuando leo la Biblia, aquellas cosas que me resultan difícil de entender, pido al Señor que me dé sabiduría para entenderla. Pero si pasado mucho tiempo no la entiendo, pido sabiduría y fe para creer lo que encuentro en ella. ¿Saben? A veces hay personas que piensan o aluden: bueno, yo no entiendo esta porción de la Biblia. Cuidado si eso no está bien. Usted y yo no necesitamos entender todo lo que encontramos en la Biblia. Ahora, usted y yo sí necesitamos aceptar que eso es la palabra de Dios, ¿sí o no? Hay cosas en la vida común y corriente que usted y yo no entendemos y aceptamos y usamos y no dudamos. Hace un tiempo, cuando yo usaba mal lo que tenía que ver con la testificación, y digo usaba mal porque por un tiempo, junto a un grupo de jóvenes en la iglesia, nosotros, motivados por los adultos y bajo la presión, si es que pudiéramos decir así, de que había que salir a dar estudios bíblicos, nosotros decidimos hacer algo interesante, que después de un tiempo me di cuenta que aunque estábamos cumpliendo con salir a hacer obra misionera, nada tenía que ver con obra misionera lo que hacíamos. ¿Qué hacíamos nosotros? Dedicábamos tiempo en la semana para buscar porciones de la Biblia difíciles, para buscar doctrinas que otros creyentes no entendían bien o que defendían de una manera distinta. Así es que salíamos a buscar personas que no creían en el sábado para nosotros demostrarles que el sábado es el día de reposo. Y salíamos los sábados a cazar personas. Y ganamos muchas discusiones, pero no ganamos ningún hermano para la iglesia. Entramos a muchas casas por primera vez, pero a pocas por segunda. Porque la misión nuestra era con la Biblia tratar de mostrarle a otros que estaban en el error. No era compartir el pan de salvación. Y saben, hay muchas personas que entienden o han aprendido algo en la Biblia y entienden que si hay otro que lo asimila de manera diferente, mi tarea es enrostrarle lo que yo sé. Y hoy, que en República Dominicana se ha escogido la Biblia, el Día Nacional de la Biblia, creo que es un buen día para que usted y yo veamos la Biblia no solo como la palabra de Dios para el mundo, sino la palabra de Dios para mí. Y es verdad, usted puede pasar 30, 40, 50 años estudiando la palabra de Dios y cada día va a encontrar algo nuevo que le alimente y que le eduque. Siempre y cuando, como dice el apóstol Pablo, usted lo haga con la intención de saber que en ella encuentra vida eterna. Mis queridos hermanos y amigos, el apóstol Pablo no se equivocaba cuando decía: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y aquí entra un detalle interesante, el hombre no del mundo, el hombre no de la calle, sino el hombre que dice que es de Dios, pueda llegar a ser perfecto.
El desafío que quiero lanzarle esta noche, mis queridos hermanos, es que al escudriñar la Biblia, lo hagamos con la intención de que el Señor nos hable a nosotros primero. Y luego que nosotros podamos ser un medio de salvación para aquellos que nos rodean. Y si por alguna razón nos encontramos con algún versículo que nos resulta difícil de entender, pidamos al Señor sabiduría para entenderlo. Y si aún así todavía no lo entendemos, pidamos al Señor fe para creer lo que Él dice. Porque al final de cuentas, en el cielo habrán muchas personas que van a entrar sin saber todas las cosas de profecía que encontramos en la Biblia, pero sí sabiendo que en la Biblia se hablaba de un Salvador que perdona los pecados y trae salvación. Por supuesto, también usted y yo debiéramos saber que si tenemos la facilidad de poder estudiar, de poder escudriñar, de poder aprender, el Señor no nos va a pasar por alto el descuido del estudio de la palabra de Dios. Así es que el desafío que ustedes y yo tenemos hoy es tratar de encontrar en el libro sagrado, primero, la palabra de Dios. Segundo, como dice el apóstol, lo que nos enseña en justicia, lo que nos da sabiduría y lo que nos ayuda a ser perfectos en la perfección que Cristo Jesús desea para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos ayude cada día a encontrar en su palabra el alimento que nos trae vida eterna y salvación. Damos gracias al Señor por este mensaje tan poderoso. Ahora vamos a